9 de la mañana con 22 minutos. Intendente Mario Vergara, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, un gusto estar nuevamente en esta mesa. Bienvenido. Bueno, ¿van al choque con ADEON? No, pues vamos a seguir en el diálogo, ¿verdad? Pero ya hubo un largo terreno de conversación en donde ambas partes hicimos esfuerzos muy grandes porque había un punto de partida de reclamos del sindicato, había un punto de partida de las cosas que entendíamos desde la administración que era factible poder avanzar. Hubo un importante tiempo de conversa en la que ambas partes hicimos esfuerzos grandes y llegamos a un punto de compromiso, a un punto de acuerdo que la Asamblea lo volteó. Pero parecía una cosa razonable en la medida de que la comisión directiva de ADEON la acompañó. Eso fue firmado como un preacuerdo con la presencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Obviamente eso después tenía que ser convalidado en una asamblea de ADEON, que no lo fue. ¿Le sorprendió eso? Bueno, un poco sí. Normalmente los preacuerdos que las comisiones directivas de los gremios apoyan, bueno, en general son avalados por la masa sindical. No fue este el caso. Ayer recibimos lo que ADEON tenía que informar al ministerio, que es el rechazo al preacuerdo y una contrapropuesta que, bueno, no se lleva. Obviamente la leemos con atención, pero yo lo razono un poco en estos términos. Si partimos uno de acá y otro de acá y llegamos a este punto, y ahora la contrapropuesta es volver acá, o incluso te diría que en algún tema ir más allá, y nosotros volveremos acá. ¿Y qué pasa con mucho esfuerzo? Usted dijo que los márgenes de negociación son casi Claro, nulos. porque vamos a llegar más o menos al mismo punto. ¿Y qué pasa si no se logra un acuerdo? Bueno, se puede vivir sin un convenio colectivo. No es lo ideal, porque el convenio colectivo da estabilidad, da pautas ya predeterminadas en términos de los vínculos laborales, de las relaciones laborales, de los temas de remuneración, ¿verdad?, de cierta paz sindical. Claro, o sea, se pueden generar fricciones a futuro. Sí, claro, el no tener esas reglas acordadas, bueno, se puede vivir sin convenio, sí, pero, bueno, pero entonces va a ser no creo que sea bueno para ninguna de las dos partes. Alguien tiene que ceder. Porque así como es, o sea, tal cual el preacuerdo que el 24 de diciembre ustedes conversaron, aparentemente no se la llevan. Bueno, fue yo no me quiero meter en la interna sindical de cómo se procesa este tema, porque como bien decían ustedes, es un poco sorprendente que algo acompañado por la comisión directiva después no sea avalado en una asamblea que no fue numerosa, ¿verdad? Y bueno, no sé cómo son los mecanismos dentro de ADEON como para también seguir cómo se evoluciona dentro de ADEON para llegar a algún punto de acuerdo. Lo que nosotros tenemos para decir sobre esto es que nuevamente vamos a estar leyendo esta contrapropuesta que en una primera lectura nos retrotrae a foja cero, ¿sí? Y que con respecto a lo que habíamos firmado en el preacuerdo, los márgenes de negociación son prácticamente nulos porque esto se integra a todo lo que es la cuestión presupuestal y de organización de la Intendencia por los próximos 5 años. Intendente, ¿en qué punto está trancado el diálogo con el gobierno central por la reforma del transporte? Yo no diría trancado, yo lo que diría es que es un proyecto que quizás en el inicio todo el mundo vio con expectativa distintas alternativas y pensar que, bueno, que era solamente definir si es un tema de infraestructura o de tipo de vehículo, y que después las cosas fluyan fácil. Es un proyecto extremadamente complejo. Estamos hablando de qué hacer en toda Avenida Italia, Giannatasio hasta el Pinar, todo 8 de octubre. ¿Todavía no hay nada definido? Sí, hay cosas definidas. Todo 8 de octubre hasta la zona de Zona América, el campeón del siglo. 18 de julio, que no es obviamente un tema menor. Estamos hablando de 3 de las principales arterias de la ciudad. Hay cosas definidas, que va a haber corredores preferenciales para el transporte público. Solo eso ya implica una ingeniería completamente diferente de las líneas de transporte público. Nosotros quizás no seamos conscientes, pero las líneas de transporte público básicamente son las mismas desde que nacimos. Sí. Y son ineficientes. Uno ve 18 de julio, si lo mirara de arriba,
es una fila interminable de ómnibus, porque a 18 de julio llegan más de 20 líneas de ómnibus de distintas partes de la ciudad, donde ya descargaron buena parte de los pasajeros. Entonces van semivacíos durante todo 18 de julio, enlenteciendo. Bueno, todo ese tipo de cosas tienen que cambiar ya solo con la definición de los corredores preferenciales, y además el diseño de las líneas tiene que ser consistente con alimentar estos corredores preferenciales. Son temas complejos. Está el tema de yo diría, toda la parte de Avenida Italia hasta el Pinar, sí, es algo que ya está bastante claro cómo se va a avanzar. En 8 de octubre hay dificultades más de temas del ancho de la calle, temas más técnicos. Y en 18 de julio también, y está obviamente la discusión de cómo procesar una vía preferencial en 18 de julio, manteniendo en todos estos tramos algunos criterios. Esto no es solo ver el dibujo final, hay que ver todo el proceso, porque cualquier proyecto que se haga va a llevar años, y en el durante el proyecto uno va a tener perturbaciones, alteraciones en la movilidad misma y en los negocios. Fíjese que si estamos levantando 18 de julio, 8 de octubre, la cantidad de comercios, de negocios que hay a lo largo de esas arterias, durante un buen tiempo van a tener alteraciones en su funcionamiento, cosa que también hay que incorporar como parte de los costos del proyecto, porque a los comercios hay que compensarlos si uno le levanta la calle no sé cuántos meses y de alguna manera le altera su funcionamiento. O sea, 18 de julio va a ser por abajo, subterráneo. Eso no está definido. Yo le comentaba cuáles eran las cosas que sí estaban definidas. Básicamente, bueno, los corredores, Avenida Italia, que vamos a estar sobre todo trabajando con ómnibus articulados. O sea, hay un montón de aspectos definidos y otros que todavía no. Usted dijo que le falta un diálogo con el presidente. No está trancado, pero sí dijo un poco estancado. Un poco empantanado. O sea, un poco estancado es la cita textual. Bueno, un poco estancado, empantanado. Es que, vuelvo a decir, son temas complejos que involucran muchas dimensiones, y bueno, yo creo que nos estamos aproximando, sí, a un punto donde tenemos que tomar ciertas definiciones que también tienen un componente político. ¿Y para cuándo cree que se podría estar definiendo? Y bueno, obviamente el proyecto entero. El proyecto completo. Bueno, definir las características del proyecto tiene que ser a la brevedad. Después hay un tiempo de la confección misma del proyecto ejecutivo. Hay que empezar después el proceso de llamados a licitación, etcétera, etcétera. Pero las definiciones este año. Ah, por supuesto, sí. Intendente, usted llegó a la administración prometiendo un cambio en la gestión de la administración de la Intendencia de Montevideo. El otro día leía, por ejemplo, al senador Lema, que decía: en el presupuesto lo que se traduce es un continuismo, donde de cada 100 pesos solamente 13 van para inversión, donde se mantiene básicamente el mismo nivel de gasto. ¿Usted qué responde a eso? La verdad que una cosa es trabajar en profundidad, de redefinir, digamos, un montón de ordenamiento en el terreno, no solo financiero, también de objetivos, de planificación, de organización. Y otra cosa es entrar un poco en el rifirrafe de los eslóganes políticos. Si uno ve el presupuesto, lo primero que ve al lado del presupuesto es un volumen de planificación estratégica que dice cuáles son los objetivos estratégicos de la Intendencia y de cada uno de los departamentos de la Intendencia, aterrizado a metas concretas en cada una de las áreas. Creo que eso es lo que gobierna la presentación del presupuesto. Yo recuerdo siempre las palabras de Danilo Astori cuando decía que el presupuesto es la expresión financiera de una política de gobierno. Bueno, primero está la política de gobierno. El presupuesto tiene que dar sustento financiero a esa política, y es lo que hace. La composición del presupuesto tiene obviamente rigideces, y eso no es sinónimo de continuismo como eslogan. Es sinónimo de que, a ver, si el 45% del presupuesto son remuneraciones, eso es muy difícil que cambie sustantivamente. Las partes de gasto de funcionamiento, lo mismo. No me sorprende que en un organismo como la Intendencia de Montevideo, que primordialmente
es prestación de servicios, que el peso de las remuneraciones sea alto. Está bien, pero por ejemplo se cuestiona... En materia de inversiones hay cosas que se hacen también por fuera, porque otra parte que si uno lee lo que se mandó como presupuesto, se habla de que ahí hay un soporte de presupuesto y también hay un aspecto extra presupuestal que ya anticipamos en sus grandes líneas en la exposición de motivos del presupuesto, en donde ahí va a estar buena parte de inversiones que hoy no están contenidas en el presupuesto. Son extrapresupuestales porque nosotros vamos a procurar financiamiento para estas cosas con organismos internacionales, con fideicomisos que requieren un apoyo de mayoría especial en la Junta. Vamos a hacer con mucho diálogo. Esos planes extrapresupuestales es saneamiento, ¿sí? Es calle, es vereda, es limpieza y es Ciudad Vieja. Pero si la oposición no le da los votos, ustedes se quedan en las inversiones. Bueno, pero entonces la oposición tendrá que explicar por qué, si en campaña electoral dijeron que todo eso había que hacerlo, después no lo acompañan. Ya pasó con otros temas el periodo pasado. Pasó, sí. Ahora, por ejemplo, se cuestiona... Pero nosotros primero, tenemos un talante de diálogo con la oposición en la Junta. Tenemos un proceso en el cual vamos a estar planteando estos proyectos en bruto, digamos, para que los ediles de la oposición opinen, den sus perspectivas. Somos receptivos, vamos a ser receptivos de los planteamientos. El mejor escenario como para que todos nos sintamos parte de proyectos que son necesidades de la gente. Si por una cuestión de juego político menor, 4 años antes de una elección, ¿sí?, se antepone eso a la necesidad de la gente de mejorar todos estos temas, bueno, será una postura política que la gente evaluará. Yo le quiero preguntar por un hecho puntual que incluso se ha generado que le van a pedir informes, en fin, del presupuesto en el armado. ¿Cuál es el argumento para mantener, por ejemplo, el mismo presupuesto para TV Ciudad? Porque nosotros nunca dijimos ni que íbamos a cerrar TV Ciudad ni que la íbamos a achicar. Estamos hablando ahí del tema del gasto en TV Ciudad, que básicamente va a ser el canal que va a seguir funcionando, con algunos cambios en pantalla, en programación, que generó algún ruido a fines del año pasado, pero no quiere decir que fuera a haber una chica en TV Ciudad. Nosotros aclaramos que las decisiones en TV Ciudad se debían a cambios en la pantalla, en la programación que define el director de TV Ciudad y no como parte de las medidas de ordenamiento financiero. Lo que sí vamos a procurar es trabajar con más, foco en los aspectos comerciales, ¿verdad? O sea, TV Ciudad tiene una amplia holgura como para crecer en materia de pantalla publicitaria y demás, cosa que, si ustedes quieren recuerdan, vender mejor TV Ciudad. Claro, mejor TV Ciudad y vender mejor TV Ciudad, exacto. O sea que el gasto que se destina en TV Ciudad le parece correcto, más quiere buscar otros mecanismos para sí, para suavizar la cuestión financiera, pero que es lo lógico que uno quiere en un canal público. ¿Sí? Canales públicos a nivel nacional o a niveles departamentales o provinciales o lo que sea, hay en todas partes del mundo. Y en general creo que ninguno es superavitario desde el punto de vista financiero. Tienen mecanismos de financiación que bueno, son los que tenemos que aceitar acá. Permítame un minuto para hacer una mínima historia. Cuando se crea TV Ciudad, surge en el marco del acuerdo con los canales privados a la hora de instalar el cable en Montevideo. En el marco de ese acuerdo que habilitaba que TV Ciudad estuviera en la grilla de los cables, parte del acuerdo fue que TV Ciudad se comprometía a no competir por la torta publicitaria. O sea, no había publicidad. Eso cayó con la ley de medios del gobierno del Frente y cayó con otras cuestiones posteriores, pero está claro que la actividad comercial de TV Ciudad todavía está en una etapa muy incipiente y hay un importante margen como para avanzar. Intendente, ¿usted se puede comprometer ante los montevideanos que lo están mirando ahora a que en el 2026 Casinos pasa al MEF? Nosotros apuntamos a que eso sea así. Preventivamente en el presupuesto igual pusimos algo de Casinos en 2027, pero ojalá que no tengamos que recurrir a eso, porque estamos en un buen diálogo con la Dirección General de Casinos y con el Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido
de acelerar un proceso en donde la definición ya está tomada, tanto de la Intendencia como de la Dirección de Casinos. Eso va a suceder. Eso va a suceder. El diablo está en los detalles, como siempre. Estamos afinando detalles, formas jurídicas, el tema de los trabajadores, etcétera, que es lo que tenemos que terminar de ajustar para efectivamente pasar a una realidad que nosotros fundamentamos en la campaña, que fue: no tiene sentido que la Intendencia gestione un casino, sino que el ámbito estatal para gestionar y tener políticas de juego es la Dirección de Casinos. ¿Y qué plazo pondría el intendente, si se anima a decir más o menos cuándo? Yo aspiro a que todo ese proceso se resuelva a lo largo de este año. Reitero, en el presupuesto pusimos algo 2027... Por si no llegan. Y porque el presupuesto es un pronóstico, una proyección, pero también tiene que dar ciertas seguridades, bueno, pero yo aspiro a que este proceso se dé en el correr de este año. Intendente, Montevideo es una ciudad muy diversa y muy grande, pero tiene un epicentro que es justamente el centro de la ciudad. Estamos hablando de Ciudad Vieja, el centro, Parque Rodó, si ampliamos el Cordón, allí la zona, que fue noticia en los últimos días por hechos de inseguridad, pero también por la situación de la cantidad de gente viviendo en calle. Sin duda. Que obviamente no es resorte específico de la Intendencia de Montevideo, pero hace y repercute en un montón de cuestiones. Sin duda. ¿Qué margen tiene para hacer algo la Intendencia de Montevideo en cuanto a la inseguridad en esta zona? Bueno, ni que hablar que hay cosas para hacer, como bien usted dice. Los organismos rectores de esas políticas, ya sea en el terreno de la seguridad como en el terreno social, están en el Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, otros ministerios que interactúan, porque el tema lamentable de la situación de gente en calle no es solamente un tema social del MIDE, sino también temas de salud mental, temas que tienen que ver con reinserción de personas que estaban privadas de libertad. Entonces hay varias áreas, pero los órganos rectores de esas políticas están en el Poder Ejecutivo. La Intendencia tiene cosas para hacer, sí tiene, y no pretendemos quitarnos ni un gramo de responsabilidad en eso. Por ejemplo, pero al servicio de las políticas que definan el MIDES, el Ministerio del Interior. Por ejemplo, ya hay mucha coordinación con el Ministerio del Interior en materia de la utilización de cámaras y de procesos de vigilancia y fiscalización. La diaria anuncia que iban a hacer una inversión en cámaras de Sí, vamos a aumentar. Primero, hay una mayor coordinación de las cámaras que ya han instaladas, porque no son las mismas cámaras las del Ministerio del Interior que las y el centro de monitoreo, ¿verdad?, tiene que tener un nivel de coordinación de manera tal que todos podamos tomar de las imágenes lo que cada uno le corresponda tomar. Y además vamos a estar incorporando un conjunto importante de nuevas cámaras que van a estar al servicio de las actividades de la Intendencia y también en el marco de la coordinación con el Ministerio del Interior. ¿En qué zonas esas cámaras? Porque la Ciudad Vieja ya tiene bastante. La Ciudad Vieja tiene un despliegue de cámaras, pero hay muchas más áreas en El Cordón, la ciudad, por ejemplo, Barrio Sur. Sí, no tengo aquí el detalle a dónde van a ir, pero obviamente va a ser un refuerzo de fiscalización en zonas donde, según la siniestralidad o la criminalidad o la delincuencia, sea más necesario. ¿Ha sido efectivo este operativo calle que se ha llevado hasta el momento para usted? Bueno, yo... el Ministerio del Interior. No, el Ministerio del Interior y el MIDES, sí, en conjunto. Pues, sí, no, porque confundí con lo que el MIDES hizo en invierno con la gente de situación de calle. No, esto está aplicando la ley de falta, sí. No soy experto en el asunto, no le corresponde a la Intendencia hacer esa evaluación. Está en curso, ¿verdad? Así que bueno, tengo claro que sobre ese tema hay visiones diferentes. No va a ser la Intendencia la que imponga ni laude sobre esas visiones, pero yo creo que son cosas que hay que hacer, hay que explorar. Hasta el momento no hemos tenido buenas soluciones en un tema que es muy delicado y por lo tanto hay que explorar opciones manteniendo todos los equilibrios que hay que mantener. Los derechos de las personas, tanto las que lamentablemente viven en situación de calle como la de los vecinos, ¿verdad?, que tienen que convivir con ese tipo de situaciones, los temas de los derechos en general que tienen que salvaguardarse desde el punto de vista social y desde el punto de vista legal y demás del lado del Ministerio del Interior, pero evidentemente hay que aplicar leyes que existen, la ley de faltas existe, donde hay que aplicarlas, hay que aplicarlas. Por lo tanto, manteniendo esos equilibrios y esos principios de aplicación, bueno, hay que explorar
alternativas. Vuelvo a decir, la Intendencia está al servicio de lo que definan los órganos rectores de esta política que están en el Poder Ejecutivo. Bien, mi intendente, me queda 1 minuto y 2 o 3 preguntitas para un sí o no prácticamente. ¿Conforme cómo vienen los controles de la senda solo bus y las multas que se han aplicado? Nosotros conformidad de multas no, yo preferiría que no hubiera ninguna multa, porque eso significaría que todos los ciudadanos que conducen respetaran la senda solo bus. Estamos empezando a tener buenos resultados en cuanto a la agilidad del transporte colectivo. ¿Tiene datos? Que en el fondo ese es el objetivo. Exacto. La línea solo bus es para dar agilidad al transporte colectivo. ¿Tiene datos? Muy dispersos, muy preliminares. Hubo algunas sendas donde la velocidad llegó a aumentar ya alrededor de un 10%, 12%. No es pareja, eso en todas partes. ¿Recuerda dónde? Sí, no tengo acá, pero lo podemos enviar sin ninguna dificultad. Lo que decía es que claramente la gente está empezando a tener más precaución de no... O sea, el hecho de los anuncios, el énfasis en el tema, porque en un momento cuando se inició la senda solo bus, esta es una respuesta de sí, ¿no? La gente ahí respetó bastante. Después cuando vio que la fiscalización era débil, un poco la cosa se... Y cuando le toca el bolsillo la gente y bueno, responde. Y yo creo que ahora este nuevo impulso que le hemos dado tiene su afectación en cuanto a que la gente es más cuidadosa. Todos sabemos que en la senda solo bus solo podemos entrar por 100 metros o para rebasar algo o para doblar. Y eso se está controlando. A propósito, ¿qué se hace con esa plata, con lo de las multas? No, eso va a los ingresos de la Intendencia. No tienen una... Siempre decimos, ¿no? En general la plata no viene con una cruz cada billete a ver... sino que eso va a los ingresos de la Intendencia para el despliegue. Que no le viene mal en una comuna. No viene mal, pero ni que hablar que no estamos hablando de ningún monto que le mueva la aguja. El intendente Durazno dijo que iba a proponer bajar el costo de las multas y que ustedes estaban bastante de acuerdo, dijo acá en el programa. ¿Sabe qué pasa? Yo no tengo problema. Acá el problema de las multas no es si hay que bajarlas o no, es cobrarlas. Nosotros hoy tenemos... Bueno, tiene un senador que dice que no las paguen y que esperen a marzo. Bueno, eso es bestial, ¿no? ¿Es bestial lo de Da Silva? Y bueno, si llamar a no pagar las obligaciones, es como llamar a no pagar impuestos, llamar a no pagar la no dijo no pagar, dijo no paguen ahora, paguen en marzo, que no es lo mismo. Bueno, no sé, pero hay plazos para los pagos, además, entonces ahí no cambia nada. Si es entre pagar en febrero o pagar en marzo, no estamos hablando de... El asunto es que nosotros, por ejemplo, en Montevideo, hasta previa a esta discusión, teníamos casi un 75% de morosidad en el pago de las multas. Si se aplican multas es porque hay una infracción. Claro. Si hay una infracción es porque hay una norma. Y si hay una norma tiene una justificación. Si acá la lógica es que después las multas no se pagan y se espera un periodo para que prescriban, o sea que dejan de funcionar, uno se pregunta para qué está la infracción, para qué está la norma. Entonces, lamentablemente, no es simpático, pero quien infringe una norma tiene que hacerse responsable. Ahora, ¿eso tiene una lógica recaudatoria? No. Claro. El monto de las multas en los ingresos de la Intendencia es ínfimo, no mueve la aguja de ninguna política. Es un tema de ordenamiento en el funcionamiento del tránsito en la ciudad. Y lo que decía con respecto a otras... Está claro que Montevideo, y después yo diría Canelones y Maldonado, tienen una realidad en este tema y el resto de los departamentos del país tienen otra realidad. Entonces, no siempre uno los puede mirar exactamente con los mismos ojos. Intendente, ha sido como siempre muy amable. Nos quedan varios temas pendientes, pero tendrá que volver. Cuando ustedes dispongan. Bueno, así será. Muy bien.